Amados hermanos, como decían anteriormente, hoy vamos a culminar nuestra serie de enseñanzas en el libro de Ruth. Decisiones determinan destinos. Ese es el nombre que le hemos dado a la serie en el libro de Ruth. Ahí encontramos la preciosa gracia de Dios, la fidelidad, pero también encontramos la responsabilidad humana a través de las decisiones. Recuerden, decisiones determinan destinos. Y antes de llegar al capítulo 4, quiero recordar, en el capítulo 1 estuvimos trabajando decisiones en tiempos de crisis. De hecho, ese texto del capítulo 1 es precioso, porque nos enseña la primera decisión, versículos 1 al 5, era huir de los problemas o enfrentarlos. Y veíamos que no se trata de huir, no se trata muchas veces de salir del contexto, se trata de darle frente a los problemas. Pero la pregunta es, versículos 6 al 18 de ese capítulo, ¿luchar solo o acompañado? Y veíamos que la mejor forma es luchar acompañados. Pero ¿quién nos acompaña? ¿Quién es la compañía? Y veíamos que la mejor compañía es Dios. Pero Dios se muestra a través de los hermanos en la fe, a través de otras personas. Porque a veces queremos que Dios mismo venga y te diga, yo te estoy acompañando. Y no nos damos cuenta que la compañía está a través de otro hermano. Y por último, en ese mismo capítulo, en Decisiones en tiempos de crisis, veíamos la tercera decisión, autocompasión o restauración. Porque a veces nos pensamos, sí, los pobrecitos del mundo, llevamos todo. Y de hecho, las crisis muchas veces nos hacen pensar que hasta el mismo Dios se ha ido en contra de nosotros. Pero al final veíamos que se necesita es restauración divina. Entender que Él sí ha estado actuando en medio de la historia. Del capítulo 2 decíamos decisiones en tiempos de oportunidad. Si la primera era en medio de la crisis, el segundo capítulo es en tiempos de oportunidad. Y a veces no aprovechamos las oportunidades y veíamos que la primera decisión en tiempo de oportunidad era achantarse o actuar. Y decíamos, lo mejor es ir hacia adelante. No quiero decir el espíritu del butifarrero, sino ese que va siempre hacia adelante. Entonces hay que ir hacia adelante, no quedarse quieto. De hecho, muchas veces usted puede perder, por así decirlo, el amor de su vida por no actuar. Puede perder, no sé, la casa de su vida o lo que quería por no actuar. Y claro, vienen otras personas o cualquier otra cosa, pero tal vez Dios quería que tú actuaras, aprovecharas esa oportunidad. Veíamos del 8 al 17 de ese capítulo 2 dentro de Decisiones en tiempo de oportunidad con respecto a las oportunidades, tomarlas o dejarlas pasar. Porque a veces las vemos y no las tomamos, simplemente decimos, no, eso no es para mí, eso es para otro. Tercero, veíamos la tercera decisión, ver a Dios o pensar qué suerte. Porque a veces pensamos que esta oportunidad es, no, eso me cayó de suerte, o eso siempre le pasan al otro buenas oportunidades. Y no vemos a Dios, aún en medio de los detalles, o cuando, no sé si ha sentido, no pase por esta calle, y usted pasa por la otra, y Dios le ha guardado de sufrir un accidente o algo. Y el tercer capítulo veíamos decisiones en tiempos de estabilidad. Cuando todo está bien, ¿qué decisiones tomábamos? ¿Qué tomamos? Y veíamos la primera decisión es acomodarse o buscar algo mejor. Porque es fácil cuando todo está bien quedarse así. Y no pensamos en algo mejor. Y ese texto de Ruth nos llevaba a busque algo mejor. Supérese. A veces pensamos que es hasta ahí donde Dios nos trajo. Y no sabemos muchas veces que Dios quiere llevarnos más alto, más cerca de Él. O quiere algo mejor para tu vida, para tu trabajo, para lo que tengas que hacer. Veíamos en decisiones en tiempo de estabilidad, la segunda decisión era soltero o acompañado. Y es la decisión que toma vos. Vos tiene a una Ruth que le ha propuesto matrimonio en medio de un granero. Ahí es totalmente diferente como acá. Acá normalmente uno es el que propone. Acá ella
le ha hecho la propuesta y entonces él está bien, es rico, tiene estabilidad emocional, económica, espiritual, es un hombre temeroso de Dios y se le aparece una Ruth que también es temerosa de Dios y le dice, ajá, cásate conmigo. Claro, por Dios te lo pido, así, literal. Y él tiene que decidir, soltero o acompañado, hermanos. Usted tiene que decidir, ya muchos aquí decidieron. Pero hay favor también para quienes han enviudado, para quienes se han divorciado y tienen menos de 60 años. Pueden rehacer su vida. Sí, hasta los 60. De hecho, ayer casaba una pareja que ambos, unos 58, otros 60 y algo. Hermanos, les digo, soltero o casado, escoge una buena decisión, pero no escojas simplemente para no quedarte soltero siempre o para satisfacer una necesidad de alguna clase. No, tú escoges porque quieres llevar al otro, quieres un proyecto de familia, porque Dios te lo ha dicho, porque quieres disfrutar con esa persona, no porque quieres un amor egoísta. La tercera decisión en tiempos de estabilidad era, con o sin estrategia, era, ¿qué estrategia utilizo? ¿Será que dejo que todas las cosas se den porque me está yendo bien? ¿O pienso y estructuro un plan? ¿Imagino qué hacer? Yo creo que hay que tener un plan y un proyecto de vida, proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y entramos al terreno de hoy, que es decisiones determinan destino. Y vamos a ver que hay decisiones, versículos 1 al 12, puede observar su Biblia, decisiones que impactan la familia. Versículos 13 al 17, decisiones que impactan la familia y la nación. Y versículos 18 al 22, decisiones que impactan la familia, la nación y al mundo. Mire cómo va aumentando. Decisiones que impactan la familia, versículos 1 al 12. Del 13 al 17, decisiones que impactan a la familia y a la nación. Y los últimos versículos, 18 al 22, decisiones que impactan a la familia, la nación y al mundo. Porque a veces pensamos que lo que hacemos aquí y ahora solo va a afectar a un pequeño grupo de personas. Y no nos imaginamos que afecta a la familia, afecta a la nación y afecta al mundo entero, como se nos va a mostrar este último capítulo de Ruth. Dice así en versión Reina Valera, lo voy a leer, puede seguirme. Y Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, se echó para atrás, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba al compañero. Esto servía de testimonio a Israel.
Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y también tomó por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y fue ella su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron por nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que es servidor, siervo. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Señor, háblanos a través de tu palabra. Háblanos a través de ella, aún a través de esta corta genealogía de los últimos versículos. Dinos qué quiere enseñarnos tu palabra. Amén. Hermanos, el libro de Ruth empezó con una muerte. Empezó que se fueron de la casa de pan, Belén, que significa casa de pan, hacia Moab porque tenían hambre. Pero al final del día, después que murió Elimelec, murieron los 2 hijos y quedaron 3 viudas en una misma casa, solo 2 viudas vuelven: Ruth la Moabita y ¿quién más? Y Noemí, su suegra. Llegan a Belén. Entonces empieza con una muerte, luego se suman 2 más y tenemos 3 muertes. Qué historia tan rara, empezar con puras muertes y tan de seguido. Pero el texto va a mostrar en el último capítulo un nacimiento que va a servir como redención para aquellas viudas. Y esto es lo precioso. El último capítulo se va a enfocar en cómo Boz redime a Ruth. Pero hay algo extraño en esta historia, y es que empieza mostrándonos como un pleito jurídico. ¿Cómo hacen para arreglar quién se va a quedar con la tierra? Luego, después que en los 3 primeros capítulos se desarrolla como primero una historia de amor de Dios y luego una historia de amor entre Boz y Ruth, uno espera que el desenlace, el último capítulo que haya, esa es la de Superman o es la de bodas. Bien, entonces uno espera que haya una boda y que describan cómo es la boda, pero el texto no va a enfocar una boda. Usted vio ahí y se casaron y mostraron y la novia estaba de blanco o de verde, no sé. No aparece, no habla de los detalles, solo se enfoca en el nacimiento de un niño.
Y la última parte nos va a mostrar una genealogía. Uno dice, oye, si este libro quiere mostrar algo romántico, no me lo está mostrando al final. Uno a veces quiere ver que se desarrolla y cómo le da su primer beso a Ruth. Hola Ruth, te amo. Y le da sus besos. No pasa, aquí no pasa eso. Esta historia no tiene el énfasis en que viene el galante y le dice, amor, siempre supe que ibas a ser tú. No, aquí es Dios con un romance diciéndole, siempre estuve allí para ustedes. Entonces, es hermoso. Vos no eres el pariente más cercano. Por eso él actúa y por eso va a aparecer ahí un fulano. Y uno dice, pero ¿y por qué le dicen fulano? Como cuando usted oye, no, fulano de tal, fulanito de tal. Esa expresión se usa cuando uno no quiere decir ni el nombre o no sabe el nombre. O simplemente el nombre no es relevante. Entonces, esto es interesante porque es que el texto como está en Reina Valera así, fulano. Literalmente así fue como se escribió. Y ahora, hay que entender que el pariente redentor, Joel, era vos, era el que se iba a encargar de redimir. Para ponerlos en contexto, había una ley, Levítico 25:25, y dice así, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces tu pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Eso era lo que existía en Israel para que las familias no perdieran su tierra. Sería algo bueno que debiese existir en todos lados. Pero aquí el que compra una tierra se queda con ella y no tiene la persona que vendió derecho a en un futuro decir, bueno, ha pasado cierto tiempo, yo tengo derecho a pagarte o lo que te di más unos intereses para que la tierra vuelva a quedar en mi familia. En Colombia vemos grandes terratenientes robando tierras. Si usted vivió o recuerda la época de los 80, 90, las incursiones que existieron para robar tierra y como cantidad de campesinos desplazados, ¿sí? Sin importar nada. Entonces, vivimos en una Colombia donde aún se ve eso, aún se quiere desplazar, aún vemos a nivel mundial como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, uno que quiere implementar una tecnología más avanzada, 5G China, pero los de Estados Unidos no quieren que la implemente, quieren ser los primeros. Entonces hay pelea por todo esto, pero también en los hogares hay peleas de este tipo, a veces por herencias, a veces por tierras. Y hay algo que ha tocado muy de cerca a nuestra comunidad con respecto a ese asunto. Entonces es un tema, lo de las tierras, relevante. Porque definitivamente a veces queremos lo que nuestro interés desea. Queremos poseer y quedarnos con las cosas. Ahora, la tierra era la forma de mostrar, yo creo que les di alguna vez, o la vez pasada, que era demostrar que eran parte del pacto, que pertenecían al pueblo de Dios. Por eso tener tierra en Israel era importante. Por eso es que muchos decían, no, yo quiero mi tierrita, ¿cierto? Y Ruth está involucrada en el negocio que se va a mostrar aquí porque ella es la viuda. Elimelec tuvo 2 hijos. Cuando Elimelec murió, las tierras pasaron a sus hijos. Pero como solo decidió venir Ruth, todas las tierras quedaban para Ruth. Entonces, el que quisiera redimir tenía que decir, bueno, yo les ofrezco este dinero y esas tierras son mías. Y había una ley que al cabo de 50 años ellos podían, los que habían vendido la tierra, tenían que devolvérsela, podían recuperarla. Entonces, a veces, para no esperar 50 años, los que habían vendido decían, yo quiero que alguien ejerza el derecho para recuperarlas. Y podían buscar a este pariente cercano, que dijera, yo pongo la plata. Pero el riesgo era que el pariente cercano también tenía su heredad, pero probablemente si pagaba y estaba a punto de venir los 50 años de restitución, iba a perder todo su dinero y se iba a sentir como que qué injusto. Yo pagué por esas tierras, las redimí y otra vez le quedaron a ellos. Entonces eso era lo peligroso. Ahora el Redentor debía tener 3 características.
todo aquel que quería redimir una tierra, lo primero es ser un pariente cercano. Se preocupen que vamos a ver cómo esto nos sirve. Pariente cercano, es decir, que fuera de la familia, que fuera de ellos, que estuviera ahí, con en lazos consanguíneos. La segunda característica, que tuviera voluntad de redimir, es decir, que efectivamente quisiera. Y la tercera característica es que tuviera solvencia económica para poder redimir, es decir, si él tenía una tierra y había vendido su tierra y estaba endeudado, no podía comprar la tierra de alguien que se la vendiera porque él ya tenía una deuda. Entonces, cuando un pariente cercano despreciaba tal ley, entonces había otra ley para eso y que daba la persona, por ejemplo, si una viuda le pedía a alguien que lo redimiera y él decía que no, hay una ley, lo van a encontrar en el Antiguo Testamento, que podía tomar un zapato, quitárselo y no lo iba a pegar, pero sí lo iba a escupir. Entonces uno dice, ¿qué clase de ley es esta? Entonces, ¿qué clase de ley es esta? Entonces, la palabra redención, ¿saben qué significa redención? Redención es pagar un precio, es dar un rescate, es entregar un pago para poder rescatar algo que estaba perdido. Entonces ya creo que aquí empiezan a ver los matices hacia dónde apunta el texto de Ruth. ¿Quién pagó todo por rescatarnos? ¿Quién dio todo por rescatarnos, por redimirnos? ¿Lo sabe usted? Entonces, la tierra de Elimelech estaba por perderse y necesitaba un pariente redentor. Ahora, miremos entonces lo que les di en la estructura. Versículos 1 al 12, vamos a ver. Decisiones que impactan la familia. Mire los versículos 1 al 12. Versículo 1. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Ahora, uno dice, ¿pero qué hacía él? ¿Cómo así que estaba ahí a la puerta? Estaba ahí sentado a la puerta de la ciudad. ¿Acaso Booz era un vago? No, en esa época la puerta de la ciudad era el lugar donde se hacían las transacciones, los negocios. Pues no era ningún vago. Usted lo puede notar porque él estaba pendiente de sus negocios en los demás capítulos y estaba pendiente de sus empleados también. Y también estaba pendiente de Ruth. Ahí tienen. Y ya de hecho ya no empieza a mostrar, esté pendiente de su trabajo, esté pendiente de lo que hace y esté pendiente de su mujer. Esté pendiente, cuídela. Pero bien, ya los solteros estemos pendientes de cuál es la futura. Eso es lo que nos puede decir. Ahora, entonces, el lugar para hacer negocios era la puerta de la ciudad. Y recordemos que en Proverbios aparece la mujer virtuosa, ¿cierto? Y dice que ella hace de todo, pero su marido, ¿dónde está? En la puerta de la ciudad. Porque la puerta de la ciudad es el lugar de los negocios, el lugar de las transacciones, es mamonal. Vamos a ponerlo así, es mamonal. O es el internet donde usted vende sus negocios en línea. Entonces, hermanos, Booz va a la puerta de la ciudad para encontrarse con fulanito de tal. Y el fulano, pues hay que decirle, ¿desea redimir o no? Y esto es algo bien fuerte. Porque recuerden que en el capítulo anterior 3, después de la propuesta matrimonial que le ha hecho Ruth a Booz, él dice, yo haré lo que tú digas, mujer. Pero de repente dice algo que si te han hecho una propuesta matrimonial es un balde de agua fría. Pero hay alguien más cercano que yo. Si él quisiera redimirte, que te redima. Y si él no quiere, yo lo hago. Eso es un balde de agua fría, ¿cierto? Pero ahora él vuelve a enfatizar lo mismo. Y vuelve a enfatizarlo. Entonces, Booz prometió en la puerta de la ciudad que iba a gestionar todo para redimirla, ¿cierto? Pero el autor no le coloca el nombre al pariente que es más cercano por alguna razón.
¿Por qué será? ¿Será que aquel pariente de pronto no es importante? ¿Será que, no sé, o es porque el relato quiere esconderlo? Lo que podemos decir es que para este relato no es relevante, no interesa, y vamos a seguir ahondando en eso más tarde. Pero no sabemos si omitir en el negocio, porque vamos a ver a Ruth la Moabita, es definitivamente una estrategia de Booz para quedarse con ella. Versículo 2 dice así: entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Versículos 13 al 6 aparece, miren que hubo testigos, y siempre es bueno tener testigos. Ahora, yo creo que esto también sería como una buena aplicación. Cuando uno quiere una boda, usted sabe que muchas veces, de pronto uno puede decir, podemos casarnos los dos solos y ya, únicamente. Y puede ser, está bien o no. Pero también es bueno tener cerca a sus amigos o a su familia más conocida. Es chévere también, ¿o no? Tener a los que uno le importa. Bueno, y hay otros quienes quieren invitar a todo el mundo y hasta los que no conocen. Eso también lo respeto. Pero sí, ahí bueno, lo económico también tiene que ver. Entonces, los versículos 3 al 6 dice, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber. Esto se lo está diciendo vos al fulano. Y decirte que la compres en presencia de todos los que están aquí. Oiga, eso es presión. Y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y el momento de suspenso. No sé si ahí estaba Ruth o algo. ¿Quién sabe? Pero ustedes se imaginan, piensen en la música que suena. Yo redimiré. Y ahí es donde viene la melodía suave. Para los más antiguos, como el sonido de Maya, la abeja Maya, que era una canción muy triste. No te metas esa flor, el sonido así. Para los más nuevos, imagínense el sonido de qué película, del final de Los Vengadores o algo así, no sé, que estaban llorando. Bueno, sí, hay canciones que no conozco, pero bueno. Entonces, piensen que ahí viene la música triste, porque él dice, si quieres redimir, redime, está en esta tierra, pero si no, mira, estoy yo acá. Y él dice, no, yo redimiré. Eso es fuerte, pero parecía que era una estrategia de boss, como buen boss, buen jefe. Entonces, aquí vamos a ver a Booz como el tipo, no tipo de un tipirité o algo así, no. Hay un tipo y un antitipo. Booz, el tipo de ese hombre modelo. Y un antitipo, el fulano. Booz piensa en otros, piensa en la viuda, piensa en las tierras de Elimelec, piensa que se restaure el nombre de Malón. Y por querer quedar anónimo, su nombre va a quedar perpetuo, como aparece aquí. Pero antitipo, fulano, pensó en sí mismo, lo vamos a ver como decía ahí, pero en vez, por querer él tener su nombre con sus tierras, él queda anónimo en este relato. Si usted lo va a ver, entonces Booz le dijo, versículo 5, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la Moabita, le agrega eso, porque dice, no le voy a poner solo la Ruth, es joven y bella, vamos a agregarle la Moabita, para que sepa que es de una tierra que a nadie le gusta. Y claro, y le agrega algo más, le agrega la ley del levirato, otra ley que había para defender a los que habían muerto y no desaparecieran las familias. Entonces le dijo, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre de su posesión. Lo que le está diciendo es, ¿sabes? Tú vas a levantar descendencia no para ti,
sino para el que murió. Es decir, el nombre que va a quedar es el de Malón, el difunto, no el tuyo. Eso es bien interesante. Entonces, ahora, aquí uno dice, yo recuerdo que en los mundiales del 90 y todo eso, salía Maturana y decía, no, ganar es perder un poco. Perder es ganar un poco, eso. Y toda la gente decía, Maturana, ¿qué te pasa? Bien, en el fútbol no aplica. Creo que Maturana se equivocó. Pero en la vida cristiana, el Señor nos muestra que a veces perder, ceder, es ganar mucho más. Humillarse vale más que enaltecerse. Decidir tener iniciativa para perdonar o pedir perdón vale más que esperar que otro venga y te lo pida. Jesús nos enseña que es mejor humillarse. Entonces, un hijo para Ruth era lo que necesitaba para que las tierras se recuperaran. Y el fulano tal vez dijo, no, con esto voy a perjudicar mi propia herencia. Es decir, voy a tener un hijo con ella y el hijo no va a ser heredero mío, va a ser heredero de ella y va a restaurar la familia del muerto. No, yo quiero que mi primogénito sea para mí y tenga mis tierras y mi familia. Entonces él no quiere redimir para sí. Por eso le decía, tipo vos, antitipo fulano, tipo vos, porque él se muestra sin interés para sí mismo, sino que primero vela por los demás. Prefiere quedar anónimo, pero el texto no lo deja anónimo, no lo deja como un fulano. El que quería quedarse con lo suyo, no permanecer anónimo al restituir el nombre de otro, queda anónimo como un fulano en este texto. Hermanos, esto es lo hermoso de este texto, tiene toda clase de contrastes. Ruth, recordemos que era una viuda joven moabita. Le quitó el atractivo al negocio, al fulano. Porque decían, oye, pero yo quiero las tierras. Pero resulta que las tierras vienen... ¿Se acuerdan que antes vendían el yupi y venía un muñequito adentro? Bueno, esas tierras vienen con un muñequito, el muñequito Ruth. Así pasa, viene Kinder Sorpresa, los que compran esos huevitos. No solo te comes el chocolate, sino que no sabes qué viene adentro. Bueno, la sorpresa aquí sí se sabía, era una moabita. Muchos quieren la tierra, pero no quieren la moabita. Entonces parece que el hombre, ¿cierto?, buscando su propio bien, desaparece de la historia. Pero vos que busca el bien de las viudas, termina como relevante en la historia. De hecho, el nombre de vos se perpetúa. Ahora, volviendo a Maturana, primera de Maturana. Recordemos un texto que dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ganará la vida eterna. Entonces aquí sí, perder es ganar un poco. Hermanos, vos estuvo dispuesto a perder aún todo por ella, pero terminó ganando todo. ¿Sabes? Hay decisiones que afectan la familia. Vos estaba bien solo, ahí no se le veía nada, pero decidió casarse. Y tenemos que tomar buenas decisiones. Nuestras decisiones afectan la familia. Lo que tú hagas dentro de tu hogar, si decides alzar la voz a tu esposa, a tu esposo, si tú decides hacerlo, va a tener consecuencias. Si decides ocultar decisiones, hacer cosas por debajo, a no ser que sea una buena sorpresa, no de las sorpresotas malas. Es bueno comunicarse, dialogar, porque todo lo que tú decidas va a impactar en tu familia. Y a veces nuestras malas decisiones dentro del matrimonio quiebran de tal forma que vienen los divorcios. Yo les invito a pensar que toda decisión que tomen su familia, sepa que va a impactarla, sepa que tiene destino de largo plazo.
De hecho, lo que se haga como soltero también va a impactar el matrimonio. Nuestra cultura nos enseña que hombre es aquel que tiene 1000 mujeres, un Salomón. Nuestra cultura nos enseña que un hombre es que se muestra imponente y ya. Pero, hermano, tú te puedes mostrar ante tu esposa, porque es tu esposa fuerte también, pero fortalecido en el Señor. Pero débil también, reconociendo que necesitas que como ayuda idónea ella te apoye. Todo lo no podemos. Porque somos hombres no significa que somos Superman, que somos lo más poderoso. Necesitamos de nuestra esposa, necesitamos escucharla, porque también somos frágiles. De hecho, el texto dice que veas a la mujer y la cuides como vaso más frágil, es decir, la fragilidad es inherente a los dos. Así lo dice, solo una simple mirada gramatical. Entonces, vos está dispuesto a pagar el costo de la redención y por eso su nombre permanece para siempre. ¿Cuántos aquí están dispuestos a pagar el precio por su familia? A orar, a cuidar, a dar buenos tratos aún en medio de recibir malos tratos, no responder con ira. Dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. Ahora, en el ámbito de padres e hijos, necesitamos saber cómo responder. Sé que a veces nos irritamos y a veces irritamos a nuestros padres. Entonces, cuidémonos de cómo contestamos. Cuidémonos, porque eso va a afectar nuestra relación. Yo creo que Dios está hablando a nuestras vidas esta mañana. Versículos 7 al 8 aparece la evidencia, la prueba. Hermanos, dice el texto del 7 al 8. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio a Israel. Kevin, te pido el favor que vengas acá. Venga. Es más alto. Entonces, aquí tenemos a un boss. Sí, así que, hermanas, aquí hay un buen boss. ¿Cierto? Entonces, boss, lo que tenemos que entender es que la tradición del zapato, ahí me va a esperar un ratico. La tradición del zapato viene de que Dios le dijo a Israel que donde colocara la planta de sus pies, lo que pisare, ¿cierto? Eso sería de ellos. Deuteronomio 25, 7 al 9 va a mostrar algo parecido. También Deuteronomio 11, 24 y Josué 1, 3. Eso lo puede anotar. Ahora, eso no era una promesa para todo el mundo. Pero lo que pasa aquí es que parecía que sacado de ese texto, lo que hace decirle es, él es vos y yo soy el fulano. Entonces yo le digo, no, yo no quiero redimirla. Y tú dices, yo sí quiero redimirla, dilo. Yo sí quiero redimirla. No, pero dilo con cara, que se oigan las caras. Yo sí quiero redimirla. Eso, piensa en Ruth. Entonces lo que hacemos es, yo le voy a entregar este zapato. Bueno, bonito. Entonces aquí está la evidencia. Y ya tú te lo llevas. Pero no te lo lleves tan lejos porque me quedo sin zapato. Entonces eso, él se lo lleva. Hacer esto, decirle, vea, este zapato, y yo me voy a ir descalzo, es la muestra que la tierra es tuya. Lo que estoy diciendo como fulano es, yo me abro de esa tierra, no es mía. Pero lo que él, al tenerlo, mire, tenerlo ahí es, esa tierra es mía. El problema con el fulano, pareciera que se está cuidando, lo que está cuidando el texto de pronto es de no mostrar su mal nombre o algo así por lo que hizo. Porque hay otra ley, la que les di al principio, donde por rechazar hacerlo, tenía que venir la viuda y escupirlo. Y de hecho, dice que iban a llamarlo a él el hombre de los pies descalzos. Así. Iba a quedar entre todo el pueblo porque no quiso redimir. Porque lo está diciendo es,
yo no quiero la herencia, la tierra no es mía, esa tierrita es de él. Entonces, gracias Señor. Entonces, hermanos, no se preocupen, ya tiene su Ruth. Entonces, hermanos, esto de pisar la tierra se aplica especialmente a ese contexto. Se usa esas 2 veces cuando tiene que ver con la tierra prometida. Las aplicaciones de ese texto hoy no son para tener toda clase de casas, de carros y de no sé qué. A mí me han pisado varias veces y me lo han dicho así. Recuerdo, lo he recordado, pero no soy su tierra. He conocido mucha gente que ha pisado casa y todo. Entonces, a lo que se refiere esto, lo que podríamos traerlo a la época de hoy, no es el pisar por pisar, es saber que haces parte del pacto, que entras dentro de la herencia de Dios y que heredas lo que Él tiene para ti. No lo que se te dé la gana de pisar, es lo que Dios te quiere dar y Dios te da más abundantemente de lo que tú crees. Ese tú quieres pisar tal cosa, no. Lucha que Dios te va a dar y en grande lo que te tiene que dar. Pero también tendrás que esperar tu tiempo y tendrás que trabajar por eso. Esto no se trata de que nos lluevan las cosas así porque ya. Puede pasar, pero no es la regla. Versículos 9 al 10 hay un veredicto y es: redime la tierra, toma por mujer a Ruth y no dejes morir el nombre de los muertos. 3 cosas importantes: redime la tierra, toma por mujer a Ruth y no dejes morir el nombre de los muertos. Entonces, la unión de voz es delante de Dios y de los testigos. Y por eso quería resaltar esto. ¿Y por qué los matrimonios se hacen con testigos y todo esto? Porque es que no se trata de la pareja sola. No se trata de ti nada más. Se trata del impacto en la familia. Se trata del impacto que tiene el hecho de casarse. Ahí lo hace delante de Dios y delante de los testigos. Porque el matrimonio no se lleva a cabo solos, sino que hay testigos, hay familia, está la iglesia. Por eso la ceremonia es valiosa cuando hay testigos, porque hay otros que están mirando bien, te puedo ayudar. Ahora, de pronto, yo sé que se oye polémico, y de ahora, pero no, pastor, entonces, uno no se puede casar solo delante de Dios. Hermanos, depende de la situación económica, depende de muchos factores. Pero por lo menos tenga a la familia, tenga unos cuantos. Porque cuando el matrimonio no quiere servir para testificar a otros que vale la pena casarse, tal vez uno prefiera hacerlo ahí, en oculto. Ahora, no siempre, como lo he dicho, hay condiciones económicas que se casan solitos y eso. Pero es una bendición enorme, así sea que estén 2 o 3 testigos y decirle, me alegra. Y de hecho, no sabes si esos 2 o 3 testigos te van a dar la bendición también. No sé. Pero hermanos, algunos me han preguntado, no, pastor, pero venga acá. Y si de repente vamos en un avión y caemos en una isla desierta, todos mueren y solo quedo con ella y nos queremos casar. Sí, delante de Dios se pueden casar, pero el problema es que eso es muy hipotético y en la vida real eso no pasa. En la vida real tú vives en una comunidad, vives en una ciudad y tienes familia. La familia va a ver el ejemplo de cómo tú vives en el matrimonio. La palabra enseña que somos cartas abiertas. Nos pueden leer, que cuando lean cómo es nuestro matrimonio, glorifiquen a Dios. Como les digo, si tienen preguntas, me las hacen personalmente, por favor, porque sé que esto es polémico, pero el matrimonio debe servir como testimonio a otros. Repito, en los versículos 9 al 10, el contraste es fuerte entre el fulano y vos.
Uno pagó el precio y su nombre fue perpetuado. El otro decidió no pagar el precio y terminó como fulano. Por eso vemos a vos como tipo de Jesús, porque Jesús estuvo dispuesto a pagar un alto precio. Aunque Jesús lo hizo exageradamente más grande que vos, no hay comparación. Y así es el amor redentor de Cristo. El amor de Dios es tan grande que Jesús, por el gozo puesto de Él, delante de Él, decidió pasar la cruz. No solo fue para obedecer al Padre, fue porque Él mismo quiso. Y eso es lo interesante, Dios nos ama y usted y yo somos la novia de Él. Así lo dice. Y ya dentro de poco, la esposa del Cordero en las bodas. Hermanos, solteros, de eso se trata el matrimonio. No es buscar satisfacción propia, es velar por el otro, es buscar por el otro. Es muchas veces menguar, decidir, me callo y luego buscar el momento en que va en la espuma de todo lo que ha crecido y hablar de una forma agradable, con respeto, con buen diálogo. Hermanos, el matrimonio es tan precioso que refleja, es el único ejemplo que refleja la relación entre Cristo y la iglesia. Dios no hay otra forma de compararlo y dijo, el matrimonio es la iglesia y Cristo. La mayoría de los problemas vienen por una mala comprensión o un mal entendimiento del significado del matrimonio. Ahora, muchas veces decimos, no, pero pastor, lo que dice usted es muy ilusorio. Entonces escoja bien a una persona. No piense ilusoriamente, piense con los pies en la tierra, por si acaso. Entonces, hermanos, se trata también de escoger bien. Pero a veces puede decir, y escogí bien y no vi esto o lo otro. Apréndanse a llevar, aprendan a ceder y dejen que Dios les moldee. Porque ningún matrimonio es fácil. Todos tienen algún tiempo difícil. Todos pasan por algún problema. Matrimonio que no tenga problema de ninguna clase y se entiendan todo perfectamente, hay que canonizarlos. Beatos, yo creo que ya están en el cielo. O sea, el amor de Dios es lo más grande. Y el matrimonio humano debe ser ejemplo de la relación entre Dios y la iglesia. Entonces, en este texto vemos que hay un impacto en la familia. De hecho, la conclusión de los versículos 11 y 12 es que y dijeron todos los del pueblo que estaban con los ancianos, testigos somos. Ellos fueron testigos. Jehová haga, miren la bendición que hay con los testigos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz de Judá, por la descendencia de que esta joven te dé. Otra vez recalcan que es joven. Pobre vos, varias veces le han dicho, él era un hombre bien, pero varias veces le recalcan con que le dan duro ahí. Pero bien, de pronto uno pregunta, no pastor, ¿y para el amor hay edad? Eso depende. Hay que ser sensatos y hay que saber cuáles son las edades y no infringir ciertas rayas. Porque esta enseñanza no es para que un mayor salga con una menor. Mucho ojo. Porque a veces creo que se toman este tipo de decisiones. Tampoco es, como les digo, se aman, se cuidan, pero hay que tener un equilibrio. Saber hasta qué punto. Y saber que esto físico es pasajero, se acaba. Esta guapura que yo tengo es pasajera. Él sabe. Pero lo que dura es lo de adentro. Hermanos, entonces miren las bendiciones. A Ruth le dicen, seas como Raquel y Lea. Ahora, ¿cuántos años duró casada Ruth? 10. ¿Tuvo hijos en esos 10 años? No. Recuerden que en el contexto de los jueces y el desobedecer la ley, había esterilidad, había falta de pan y todo eso. Pero apenas va a casarse con vos, le están deseando que sea como las no matriarcas, como las mujeres que fundaron el pueblo de Israel. Porque ellas dos, bueno, y con sus esclavos,
fueron las que dieron los 12 que fueron de las 12 tribus de Israel. Lo que le están diciendo es: sea fructífera, y que así como ellas fueron importantes en la historia de Israel, Ruth sea trascendental en la historia del pueblo de Dios. Amén. ¡Qué bendición! Y fueron los testigos que dijeron eso. Pero también le dijeron algo más, y es que tu casa sea como la de Fares. ¿Saben quién es Fares? Es el hijo de Tamar y el patriarca Judá. Resulta que Tamar se había casado con un hijo de Judá. Ese hijo murió. Y ella le pedía la ley del levirato, una de las leyes de aquí. Por favor, dame un hijo tuyo para que se case. Y él decía: mi hijo está muy pequeño, deja que crezca. Y pasaron los años. Cuando el hijo estaba en edad de redimirla, se lo negó. Ella se disfrazó de prostituta, se colocó en un pasadero, conocía las mañas de Judá. Cuando la vio a Judá pasar, le dijo: ¿tú qué dices? Y se llegó a ella, pero ella astuta le dijo: ¿sabes? Déjame, porque él no tenía plata para pagar, le dijo: déjame como señal de que tú me vas a pagar tu cetro, ¿cierto? Y otra prenda más. ¿Y qué sucedió? Que cuando se halló ella embarazada, Judá dijo: esta es la manera de deshacerme de ella, porque no sabía que había sido ella. Y dijo: mire, tu nuera está embarazada, así que ella se tuvo que haber acostado con alguien. Y él dijo: esta es la oportunidad para no darle a mi hijo. Hay que matarla, le iban a apedrear. ¿Y sabes qué dice ella? Un momento, el hombre de quien son estas cosas, ese es el padre. Y cuando el que la sentenció se da cuenta que fue él mismo, digo: esta mujer es más justa que yo. No le quise dar a mi hijo como ordenaba la ley, y ella misma buscó la manera de hacer justicia, demostrando que en esa época aún esta mujer que merecía justicia no se la dio ni siquiera un patriarca, Judá, de donde viene el león de la tribu de Judá. Ni siquiera el patriarca. Y ella tuvo que hacer todo para sobrevivir. ¿Y qué sucede? De esa peripecia fue, de ahí sale Jesús, de ahí sale David, de ahí sale vos. Esto es interesante. Entonces, hermanos, aquí lo que está diciendo es: Ruth, que se haga justicia contigo. Pero también hablan del buen nombre de él. Entonces los ancianos bendicen a Ruth y a Boz, y parte de la bendición es que será como Raquel y Lea. La segunda parte y la tercera son muy cortas. Versículos 13 al 17, decisiones que impactan a la familia y a la nación. Entonces Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Este es el punto donde uno dice: aquí es donde debe venir la boda, donde debe mostrarse a la novia bien bonita. No, nuevamente la palabra nos sorprende y nos dice: esto no se trata de todo, de mostrar cómo es la boda y los detalles. Se trata de entender que la redención está en el niño. La redención para Noemí es tener un niño que redima el nombre de su familia y no los deje morir. Entonces, no hay una hermosa boda porque no es el énfasis. Se quiere recalcar que el niño es de la bendición. Padres, tíos, familiares, padrastros, madrastras, tutores. Salmo 27 nos deja ver que los hijos son herencia del Señor. Amén. ¿Qué bendición Dios te ha dado? La bendición no fue el hermoso viaje de luna de miel. La bendición aquí en el texto no es toda la belleza de viajar por el mundo, de tener casa, de tener carro. La bendición es tener un hijo y llevarlo a los pies del Señor y saber que Dios lo usará. Muchas veces subestimamos a nuestros hijos. Hay que cuidar a los niños y protegerlos. Los niños de nuestra iglesia deben ser cuidados. Acojamos a todos los niños, cuidémoslos. Habrá niños
que nos parecen más quietos, otros más inquietos. Cuidémoslos y amémoslos, hablemosles con cariño, busquemos cómo también hablarles. Yo creo que necesitamos definitivamente hacer una pedagogía del trato hacia nuestros infantes, hacia el trato de cómo vemos la crianza. Hermanos, un hijo es bendición. De hecho, un hijo creo que también es uno de los medios para llevar el evangelio más poderoso que hay. Porque usted está asegurando que Él estará en los pies del Señor, le servirá y que llevará a otros a los pies de Cristo. Traiga niños, traiga vecinos. Hermanos, hoy muchos quieren bendiciones materiales y no quieren la bendición de tener hijos. Cada quien sabe, hay algunos que pueden quererlos, hay otros que no. De pronto usted decidió como pareja, hay demasiada gente en el mundo. Vamos a adoptar. Adoptar es una decisión preciosa. Porque es tomar a un niño que tal vez no tiene esperanza de tener una familia y decir, ven, te acogemos, eres nuestro. Pero también habrá quienes decidan no tener ningún hijo. Para los que han decidido no tener ningún hijo, pues es respetable su decisión. Y aún Dios lo puede bendecir por su decisión. Pero que la decisión que han tomado no sea solo pensando en ustedes, no sea pensando en no quiero tener hijos porque no quiero que vea un mal ejemplo de padre o de madre o algo así, sino que la motivación es que definitivamente pues queremos quedarnos así los dos juntos y queremos apoyar o con dinero o velar por otros niños. Esa puede ser una buena decisión. Pero que la motivación no sea egoísta, que la motivación no sea yo, que muchas veces esa es la motivación. Entonces, hermanos, ¿en qué forma es el bebé una bendición en este texto? Es que es el redentor de Noemí, la abuela. El bebé ahí es una bendición. Muchas veces tal vez has tenido la bendición en tus brazos. Hoy, creo que por allá tienen una bendición en los brazos. Y allá está la bendición. Y la bendición es buena en el tiempo indicado. A veces queremos adelantarnos. La bendición en el contexto del matrimonio es preciosa y más valiosa. Versículo 14 dice, y las mujeres le decían a Noemí, alabado sea Jehová que hizo que no le faltase pariente hoy, cuyo nombre sea celebrado. Entonces aquí hay algo precioso. En Ruth 1:19, ellas se asombran y todo el mundo se asombra. El pueblo dice, ay, ese no es Noemí, y todo el mundo murmura. Pero aquí, en este versículo, todos dan gloria a Dios. Eso es hermoso. Este es Ruth que será parte de algo más grande. Ahora, esa bendición tiene un significado. Y es que en esa época no sabían de qué tribu iba a venir el Mesías. Y por eso siempre que había un nacimiento decía, que Dios permita, que Dios bendiga. No sabían hasta ese momento. Pero desde Ruth en adelante hay un cambio. Por lo que le dicen, el texto insinúa que de Judá vendrá el Redentor. Que de linaje de Fares, que del linaje de Boz vendrá el que se sienta en el trono. Por eso el texto hace celebraciones en el versículo 15 y le dice a Noemí, ese bebé restaurará tu alma, te sustentará en su vejez y tu nuera te ama. 3 cosas fundamentales. Restaurará tu alma. Recuerden que ella estaba quebrantada, afligida porque no veía esperanza. Hermanos, los bebés dan vida, los niños dan vida. Es precioso, aún los inquietos dan vida. Y de hecho, abuelos, rejuvenecen a los abuelos, no les sacan más canas. Los hijos les sacan las canas y los nietos se las quitan. No, bien. Entonces te dice también algo más, te sustentará en tu vejez, es decir, cuando falte Ruth, Noemí, tu nieto te sustentará. Y eso nos enseña algo,
velemos por nuestros padres, velemos por nuestra madre, aportemos. Pero una vez casados, sí podemos seguir apoyando, pero recuerda que tu principal responsabilidad es tu esposa y tu esposo, pero debes seguir honrando a tu padre y a tu madre. Eso sí quiero que lo tengan en mente. Honren, pero recuerden que si están casados, velan el uno por el otro. Porque si no, habrá esposas, habrá esposos inconformes. Hermanos, es posible vivir así. El niño Obed significa el que sirve. Versículo 16 nos deja ver que ella fue su aya. Y dos palabras de ahí que quiero resaltar, ya casi terminando. Lo acogió en su regazo. A mí me llama la atención, lo acogió en su regazo. Y dice, y lo crió. Ahora, que no se malentienda este texto. No le está dando a las abuelas la responsabilidad de criar a los hijos. Es que como era el redentor, tenía que pertenecer a esa familia. Y la abuela lo iba a cuidar. Pero padres, ustedes son los responsables de sus hijos. No es responsabilidad de los abuelos, no es responsabilidad de los tíos, no es responsabilidad de los vecinos, no es responsabilidad del colegio, de la universidad, ni de la iglesia. Es su responsabilidad, su bendición. Que no se ponga a inventar que si el niño sale con grosería o algo, enséñele usted. Primero usted. Luego vienen los otros responsables, familia, la iglesia, las instituciones. Versículo 17 dice que le dieron el nombre. ¡Qué belleza! Y ahí se nota que le dieron el nombre, había el favor de la vecina, de la comunidad, y fue abuelo del rey David. Ahí en esta etapa se ve el impacto no solo a nivel familiar, sino que impacto a nivel nacional. Y concluyo con esto. Bien, una cosita que se me escapa. ¿Sabes? Acerca de los niños. Usted no sabe a quién tienen sus brazos. Usted no sabe a quién tiene ahí. Moisés anduvo por las aguas y fue un bebé. Y fue encontrado por la hija del faraón. Samuel fue entregado al templo y nadie sabía que ese iba a ser el profeta que iba a reemplazar a Elí. Se supone que iban a ser los hijos de Elí los profetas, pero no, fue Samuel y fue el que ungió al rey David. Jesús lo cargó un anciano y dijo, ¿han visto mis ojos al Salvador del mundo? Y lo vio una anciana y se alegró. También dijo, ya puedo morir. Ambos ya podían morir. Eso es lo hermoso. Usted no sabe a quién tiene ahí. Usted no sabe. A veces pasará mucho tiempo para saber a quién tenemos entre brazos. Noemí, después de hablar tan mal, terminó hablando bien. ¡Qué belleza! El propósito de Dios va más allá de los pañales. Ese niño va a crecer y Dios va a hacer su obra. Y lo último, decisiones que impactan familia, la nación y al mundo. Versículos 18 al 22. Uno dice, ¿para qué sirven las genealogías? Pues las genealogías responden a preguntas como esta. ¿Cómo Dios está presente en la historia? ¿Cómo actúa la gracia, el favor y la misericordia de Dios? ¿Es Dios fiel? Pues las genealogías responden a eso, porque a través de ella vemos cómo Dios va caminando en los hilos de ella, cómo Dios va entretejiendo todo. Lo que a usted le sucede no es al azar. Muchas cosas son consecuencias de sus malas decisiones, pero en medio de todo Dios está dispuesto a redimir. Decisiones determinan destinos. Destino, versículo 18, Fares. Alguien que no debió nacer, alguien que si su mamá no busca justicia, no nace. Salmón fue el esposo de Rahab la ramera.
quien fue más creyente que 2 espías. ¿Y saben quién es el hijo de Salmón? Vos. David, hombre conforme al corazón de Dios. En medio, hermanos, de la tragedia y el dolor, Dios obra, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios cuida, hermanos, a su pueblo y es fiel a su pacto, a pesar que nosotros no seamos infieles. Dios siempre da provisión. El libro de Ruth prefigura la historia de la redención, pues sin Dios nosotros estuviésemos muertos, esclavos y sin ninguna herencia. Y la palabra dice que a través de Jesús y por su Espíritu Santo, Él es las arras de nuestra herencia. Él nos ha sellado y tenemos una herencia incorruptible. Jesús es el pariente cercano, el cual ha venido a redimir la humanidad. Y se casa con la iglesia para formar un pueblo para Él. Hermano, usted si es hijo, es heredero de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que se hizo carne y padeció en la carne para que usted hoy esté libre. Jesús es el único que tiene la capacidad para redimirte. Ha dado el pago no con dinero, lo ha dado con su sangre. Y por su sangre tú eres limpio. No hay pecado que tú hayas cometido que no se pueda perdonar. Si hoy has venido aquí lleno de pecado, te sientes sucio, sientes que no vas a ningún lado, Jesús es tu redentor, es tu salvador y está dispuesto para ti. Si no encuentras salida, si quieres desaparecer de este mundo por tanto problema, Jesús ha venido a redimirte. Jesús lo hizo por voluntad. Juan 10 nos deja ver que el buen pastor da la vida por sus ovejas y la dio voluntariamente. Nadie lo obligó. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Déjate reconciliar por Él. En Efesios 5, el matrimonio es un misterio. No porque el hombre y la mujer se casen. Ahí dice que es porque es la relación entre Cristo y la iglesia. Así que ese misterio ha sido develado. Un Dios tan santo y puro escogió a una humanidad llena de pecado y muerta. Por eso Él en el pasado murió para rescatarnos. En el presente nos está santificando. Y en el futuro nos vestimos de lino fino en una gran boda con Él. En Apocalipsis dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido de todo linaje, de toda lengua y nación. Ruth pasó de ser la moabita a ser del linaje de Israel, a ser incluida. Iglesia, nosotros dejamos de ser del mundo a ser la esposa de Él. Padre, gracias. Invito a colocarse de pie y a orar. Señor, gracias. Gracias porque es bueno saber tu palabra. Es bueno saber, Señor, que a veces en medio de la historia humana, aunque no notamos lo que tú estás haciendo, tú sí estás actuando. Señor, y el propósito de Dios en nuestra vida va más allá de lo que pasa aquí en el presente. La genealogía nos muestra lo que iba a suceder en el futuro. Esta de aquí se quedó hasta David, pero Mateo nos muestra que llega hasta Cristo y se extiende hasta nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Denle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Porque Jesús es el Redentor. Porque aún David, el rey, necesitó un Redentor. Aún el dulce cantor de Israel necesitó quien le redimiera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En Mateo Jesús aparece como hijo de Abraham, hijo de David. Hijo de Abraham porque iba a ser en Él bendita todas las familias de la tierra. Y en Cristo son benditas todas
todas las familias de la tierra. Hijo de David, porque no faltaría nadie en el trono. Y Señor Jesús, tú te has sentado en el trono para siempre. Y no hay nadie que te pueda quitar, Señor. Gracias, porque en medio de cualquier calamidad estás levantando a mis hermanos. Levántales en fe, levántales en ánimo, Señor. Que nadie salga aquí igual, porque tú eres su redentor. Y toda la palabra apunta a nuestra redención, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.